El naufragio del Titanic en abril de 1912 y el hundimiento del Lusitania 3 años después habían causado estupor en la sociedad de comienzos del siglo XX. Sin embargo, apenas 10 semanas después del naufragio del Lusitania, una nueva catástrofe naval volvió a horrorizar a los estadounidenses, cuando lo que se suponía que iba a ser un apacible crucero fluvial se convirtió en un naufragio que superó en muertes las dos anteriores tragedias. Un accidente desgraciado y, en cierto modo, irónicamente, vinculado con la tragedia que 3 años atrás había dado con los restos del Titanic en el fondo del océano. ¿Quieres conocer más sobre este suceso? Pues dentro intro y empezamos. Esto es Expediente Cero y hoy vamos a contar la historia del buque SS Island y su triste destino. La compañía Western Electric había decidido organizar una excursión en barco desde Chicago hasta un pequeño parque situado en el lago Michigan, para los empleados y sus familias. Habían fletado para ello 5 buques para transportar a las más de 7.000 personas que habían adquirido los correspondientes tickets. A partir de las 7 de la mañana, comenzaron a subir a bordo del Island los pasajeros que habían sido asignados al buque, un total de 2.573, que viajarían hasta ese parque. El Island estaba diseñado para albergar a unos 2.500 pasajeros, además de la tripulación que debía hacerlo navegar. Los momentos previos a zarpar eran de emoción, y en la cabina principal una banda de música, igual que aquella que tocaba en el Titanic, amenizaba la espera de aquellos que debían esperar a que el resto subiese. La llovizna que refrescaba aquella mañana de julio había hecho que muchos niños y sus madres buscasen refugio bajo la cubierta, y los más atrevidos, sin embargo, se agolpaban en la misma intentando encontrar un buen sitio para la travesía. Todo parecía listo para, por fin, poner el barco en funcionamiento y comenzar el crucero fluvial. Pero entre las 7:10 y las 7:15 de la mañana, con el Island prácticamente lleno, el barco comenzó a ladearse ligeramente. En principio nadie se alarmó por esta circunstancia, pero apenas unos minutos después, concretamente a las 7:23, el barco presentaba un aspecto mucho más escorado. Dicha inclinación propició que el agua comenzase a entrar por las pasarelas abiertas y llegase a la sala de máquinas, lo que hizo que la tripulación, sabedora de la calamidad que se avecinaba, saliese a la cubierta del barco. 5 minutos después, a las 7:28 de aquella mañana, el SS Island se encontraba ya inclinado en un ángulo de 45 grados, provocando que en el interior del buque los objetos se desplazasen violentamente y los pasajeros se dieran cuenta de que algo no iba bien. A las 7:30 el Island estaba ya completamente ladeado sobre las aguas del río. Había rodado tan rápido que no pudo hacerse nada para seguir con los protocolos de salvamiento. Los más afortunados pudieron subirse encima de la barandilla de estribor y caminar por el casco del barco hasta tierra firme. El resto se vio envuelto en una auténtica pesadilla. Un reportero del Chicago Herald, que estaba en el muelle en el momento de la desgracia, relató así el trágico momento. En un instante, la superficie del río estaba negra con gente luchando, llorando, asustados, ahogándose. Los que estaban en la orilla no daban crédito a lo que presenciaban, y muchos de ellos intentaron socorrer a los náufragos. Se vivieron escenas de verdadero horror en un lugar que apenas cubría 6 metros. A las 8 de la mañana, la mayor parte de los supervivientes habían sido sacados del río, y estaban siendo atendidos por los sanitarios que habían acudido a prestarles los primeros auxilios. Pero quedaba la parte más dura: rescatar los cuerpos de aquellos que no habían tenido tanta suerte. Acudió un cuerpo de buzos para comenzar la penosa tarea de sacar los cuerpos atrapados en las estrallas del barco, y hacia el mediodía comenzaron a extraerlos ante el estupor de aquellos que presenciaban aquella escena tan dantesca. Poco a poco, los cuerpos fueron llevados a un recinto cercano, perteneciente al ejército, donde se colocaron en filas de 85 cuerpos para que se pudiese proceder a sus identificaciones. Cerca de la medianoche se permitió la entrada de los familiares para el reconocimiento. A medida que el improvisado y enorme depósito de cadáveres se fue llevando de personas, buscando a sus familiares, los llantos de dolor invadieron la noche de Chicago. En apenas media hora, el desastre había arrojado una horrenda estadística. En aquel naufragio habían perecido 844 pasajeros,
superando las terribles cifras de víctimas de los pasajes del Lusitania, con 785, y del mismísimo Titanic, con 829 pasajeros muertos. Pronto se creó una comisión de investigación dispuesta a esclarecer los motivos de aquella tragedia, y tras los funerales de las víctimas se iniciaron las pesquisas. Harry Pedersen, el capitán del Island, y el ingeniero jefe Joseph Eriksson, y otros miembros de la tripulación, fueron detenidos y llevados a declarar sobre lo ocurrido. El mismísimo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se interesó en el caso y mandó al secretario de Comercio William C. Redfield para que se hiciese cargo de la investigación. Durante los 24 años que duró el litigio, 24 años, se investigó acerca de lo sucedido y finalmente la muerte del ingeniero jefe Eriksson proporcionó el chivo expiatorio perfecto al declarársele culpable del mal manejo de los tanques de lastre situados en la bodega, para enderezar así el barco y evitar el desastre. El resto de los implicados quedaron absueltos. ¿Pero qué había pasado en realidad? Pues la verdad es que lo que pasó es que el barco, construido en 1902 para realizar travesías fluviales, había adquirido una fama de barco, entre comillas, gafe, cuando en 1904 casi se había hundido con 3.000 personas a bordo, fama que aumentó cuando en 1906, de nuevo, estuvo a punto de zozobrar. Pero no fue la mala suerte la que produjo la tragedia, sino otro factor que puede parecer irónico. Y es que tras el naufragio del Titanic, en el que se comprobó que no hubo botes salvavidas suficientes, el Congreso de los Estados Unidos debatió acerca de la idea de aumentar esos botes, lo que alzó voces que alertaban de ese sobrepeso podría ser perjudicial para los barcos fluviales. Sin embargo, el presidente Wilson, en 1915, firmó la Follett-Seaman Act, una ley en la que se materializaba dicho proyecto. El Island, diseñado para llevar 6 botes salvavidas, llevaba 11 más 37 balsas salvavidas, sin haberse realizado un estudio previo acerca de cómo afectaría este sobrepeso al barco. Es decir, por culpa de los botes salvavidas, ese barco volcó y causó tantísimas muertes. Curiosamente, esta obsesión por la seguridad de los pasajeros fue lo que propició que el barco zozobrase y atrapando a unos pasajeros que tan solo querían disfrutar de una excursión veraniega en una travesía que no tenía mayor peligro. Esta es la historia del Island, el Titanic de agua dulce. ¿Vosotros qué opináis? Podéis dejarme vuestros comentarios y los leeré con mucha atención y con mucho gusto como siempre. Y si os ha gustado este vídeo, animaros a suscribiros, a que lo compartáis en vuestras redes sociales y os espero pronto para reabrir otro caso de Expediente Cero. Muchísimas gracias.